Vamos hoy día a compartir, entonces sigamos con Romanos capítulo 3. Tenemos Romanos capítulo 3, ya vamos en el verso 21 en adelante. Acuérdate más o menos que tomamos la mitad, en un capítulo lo dividimos como en dos partes, digamos. Ya, y ahí estamos trabajando para la gloria del Señor. Bien, hermanos, ahora quiero llevarles a la Escritura, dice la revelación de la justicia de Dios. Vamos a analizar. Dice, pero ahora aparte de la ley, el verso 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, estas palabras proveen la más gloriosa transición del juicio de Romanos 3:20, ya a la justificación. O sea, inicialmente Pablo nos encerró. De hecho, la palabra nos encierra a todos como pecadores. No hay forma, no hay manera. Todos somos pecadores, hasta el más perverso, hasta como el supuestamente más bueno. Todos somos pecadores. Pero ahora ya nos lleva a la justificación. A partir del versículo 21, el que estamos analizando ahora, dice, habla de hecho de la novedad de la obra de Dios en Cristo Jesús. En verdad es un nuevo pacto. Dice, testificada por la ley y los profetas. Entonces nos recuerda que todavía hay continuidad con la obra de Dios en tiempos pasados. Cuando dice aparte de la ley no puede salvarnos. Usted sabe que la ley no nos podía salvar, no nos puede salvar, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos, aparte de la ley. Y esta es la esencia del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Esta es la esencia. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, ¿ya? Aparte de nuestra propia ganancia y merecimientos, aparte de nuestros propios méritos. Y eso lo hemos ido recalcando una y otra vez. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, esta justicia no es una novedad. Pablo no la inventó. Fue predicha hace mucho tiempo. Al ser testificada por la ley y por los profetas, ¿cierto? El Antiguo Testamento dijo que esta justicia vendría. Ellos venían hablando muchos años atrás, de que esto iba a venir. Entonces, cuando dice aparte de la ley, no es que la justicia de Dios es revelada aparte del Antiguo Testamento, pero que es revelada aparte del principio de la ley. Esta aparte, fíjate, esta frase, de una relación legal con Dios, basada en la idea de ganar y merecer méritos ante Él. Fíjate que esta palabra pone al frente esta gran frase, como decía anteriormente, aparte de la ley, establece de una fuerte manera la separación total de esta justicia divina de cualquier desempeño de la ley, cualquier obra del hombre en absoluto. O sea, no hay nada que pueda aplacar la ira de Dios que no sea a través de Cristo. Y esto es bueno entenderlo, hermanos, ¿ya? Porque a veces nosotros nos sentimos complicados, nos sentimos mal, de que no logramos ciertos objetivos y fracasamos una y otra vez y pensamos que Dios ya no nos ama. No, hermanos, si Dios nos ama porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo está ahí, no porque seamos más o menos. Claro que tenemos que ir creciendo, obviamente, tenemos que ir creciendo, pero no es porque tú lo hagas bien o porque lo hagas mal. Inténtalo cada día, sigue apegado a tu Rey. El verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice en Romanos, entonces, el versículo 21 que hablamos recién, Pablo nos dijo cómo es que esta justicia no viene a través de las obras de la ley. Dice, está aparte de la ley. Entonces ahora Pablo nos dice cómo esta justicia que salva sí viene. Y es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, la justicia de Dios no es nuestra por fe. O sea, la justicia de Dios no es nuestra por fe. Es nuestra por medio de la fe. Vean esta diferencia, por favor. No es nuestra, ¿ya?
por nuestra fe, es por medio de la fe. O sea, nosotros no nos ganamos la justicia por nuestra fe, recibimos la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Eso, ¿te fijas? Entonces nos señala el hecho de que la fe no es un mérito, el ganar la salvación. No es más que el medio a través del cual se da el regalo. Si aquí no hay mérito alguno, hermanos, nada, ni un mérito, solo lo que Cristo hizo por nosotros. Pero la fe no es confiar, escúcheme bien, pero la fe no es confiar o esperar que Dios haga algo, sino confiar en su testimonio en cuanto a la persona de Cristo como su Hijo y en la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, después de guardar la fe, la vida de confianza empieza. Y en eso estamos, en una vida de confianza, hermanos. Una vez más, sin dudar, creyendo. La confianza siempre espera lo que Dios hará. Pero la fe ve lo que Dios dice, se ha hecho. Y obviamente cree en la palabra de Dios, teniendo la convicción de que es verdad y verdadera para nosotros mismos. Entonces, porque dice, no hay diferencia, no hay ninguna otra manera de obtener esta justicia. Esta justicia no es ganada a través de la obediencia a la ley, ojo. Es una justicia recibida, o sea, ganada a través de la fe en Cristo Jesús. Y aquí esto, Romanos, es pura doctrina, hermano. Por eso es que es muy lindo el libro de Romanos. Y aquí hay que aprender. Busque un lápiz, busque un cuaderno para que aprenda ciertas cosas. Hermanos, no hay un pequeño libro que se llama Cada hombre es su propio abogado. Hoy en día, según algunas personas, parece que si cada hombre fuera su propio salvador, pero si yo tuviera una docena de evangelios y los tuviera que clasificar y darle el evangelio correcto al hombre correcto, nos encontraríamos en serios problemas. Yo creo que muchas veces le debiera dar tu evangelio a otra persona y ese evangelio de alguien hacia mí. Entonces tendría un lío tremendo, pero ahora tenemos una cura universal, por así decirlo. La sangre y la justicia de Cristo es la que salvará a todo hombre que confíe en Él, porque no hay diferencia. Es un solo camino, no hay otro camino. Entonces los versículos 23 al 24 dice, vemos aquí la necesidad universal del hombre y la oferta universal de Dios. Vemos por cuánto todos pecaron. Este versículo es muy conocido. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, siendo justificados, Pablo desarrolla entonces su enseñanza sobre la salvación. Aquí habla de la salvación sobre tres temas. Primero, la justificación es una imagen del tribunal de justicia. La redención es una imagen del mercado de esclavos. Y la propiciación es una imagen del mundo de la religión, que tiene que ver con apaciguando a Dios a través del sacrificio. Aquí hay otra comparación. Mire, la justificación resuelve el problema de la culpabilidad del hombre ante el juez justo. Cuando recibimos a Cristo, Él nos declaró legalmente justos. Entonces la justificación resuelve el problema de la culpabilidad del hombre ante un juez justo. La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud al pecado. ¿Entiende lo que dije? La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud al pecado, al mundo, al mismo diablo. Y la propiciación resuelve el problema de ofender a nuestro Creador.
Entonces la Escritura dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esta declaración universal está contestada con una oferta universal también, de ser justificados gratuitamente por su gracia, y está disponible para todos los que crean. Es como, mire, yo le pongo un ejemplo: la ramera, el mentiroso, el asesino están cortos de ella, ¿ya? Pero en cuanto me refiero a nuestra propia justificación, están muy cortos de ella, pero nosotros también lo estamos. Y de hecho, quizás ellos están en el fondo de una mina, y seguramente nosotros, los que son más buenos aparentemente, estamos en la cresta de una montaña, digamos, en la cima de una montaña. Pero somos tan poco capaces de tocar las estrellas como ellos. O sea, ya que estemos un poquito más arriba, que somos un poquito mejores o no, todos quedamos destituidos. Pero todos pueden ser justificados gratuitamente por su gracia. Tanto un asesino como un buen hombre, como un buen vecino. Todos podemos alcanzar esta gracia maravillosa. Entonces, cuando habla de destituidos de la gloria de Dios, es imposible describir cada manera que quedamos cortos. Pero aquí hay 4 maneras importantes que el hombre queda destituido de la gloria de Dios. De hecho, fallamos. Yo estoy hablando todo esto antes de que nosotros recibiéramos a Cristo. Estoy hablando de aquellos que no tienen a Cristo. Estoy hablando de aquellos que no han logrado encontrarse, o Dios encontrarlos a ellos, o viceversa. De hecho, al principio nosotros fallamos en darle a Dios la gloria que se merece, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, y ahí ya estamos mal. Segundo, fallamos en calificar, por lo tanto rechazamos la gloria y recompensa que Dios da a los siervos fieles. También fallamos en reflejar apropiadamente la gloria de Dios, al rehusarnos, al ser conformados a su imagen. Y también, como número 4, fallamos en obtener la gloria final que Dios otorgará a su pueblo al final de toda la historia. Entonces, cuando la palabra dice justificados gratuitamente por su gracia, al estar en tal estado pecaminoso, o en el que estábamos, la única manera en la que podíamos ser justificados, ¿ya?, era ser justificados gratuitamente. ¿Me entiendes? Justificados gratuitamente. No lo podíamos comprar con nuestras buenas obras. Si no fuera hecha gratuita, para nosotros no había otra forma. Así que somos justificados gratuitamente por su gracia. Y ahí vemos esta linda y hermosa palabra: un favor inmerecido, dado a nosotros sin importar lo que merecemos. ¿Ya? Es la verdad que es un dar motivado enteramente por el dador, y no motivado en nada por aquel que la recibe. De hecho, esta palabra, fíjate, esta palabra en el original es dorean. La forma en que esta palabra es utilizada en otros pasajes del Nuevo Testamento nos ayuda a entender la palabra. Por ejemplo, Mateo 10:8 dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Apocalipsis 22:17: y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí muestran, ¿no es cierto?, que la palabra significa en verdad gratis. O sea, no es barato, no es descontado, no. Quizás el uso más notable de esta palabra antigua, dorean, se encuentra en Juan capítulo 15, verso 25. Dice: sin causa me aborrecieron, dorean, gratuitamente. Aun cuando no había nada en Jesús que mereciera el odio del hombre, así no hay nada en nosotros que merezca justificación. Todas las razones están en Dios. Por lo tanto, se repite la palabra para mostrar que todo es de Dios y nada es de nosotros.
con el fin de que no imaginemos un tipo de gracia a medias. Él afirma más fuerte lo que quiere decir con esta repetición y reclama solo por la misericordia de Dios toda la gloria de nuestra justicia. Entonces, cuando dice mediante la redención que es en Cristo Jesús, de nuevo el Evangelio de Pablo se centra plenamente en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a lo de Pablo, ¿eh? Siempre tenemos que ser cristocéntricos. La salvación es posible debido a la redención que encontramos en Él. Dios no puede darnos su justificación aparte de Cristo Jesús. Tenía que hacer así. Tenía que su Hijo amado morir por nosotros. Entonces, mira, redención tiene la idea de comprar algo de nuevo. O sea, comprar algo que en este caso se perdió y se compra de nuevo. Y esto involucra un costo. Sin embargo, Dios paga el costo y así somos justificados gratuitamente. Entonces, esta palabra redención tuvo su origen en la descripción de la liberación de prisioneros de guerra mediante el pago de un precio y se conocía como el rescate. La redención también tiene esa clave. Rescate por un precio. ¿Ya? Entonces, fue extendido para incluir la liberación de esclavos de nuevo por el pago de un precio. Entonces, la idea de redención significa que Jesús nos compró, por lo tanto, le pertenecemos. Somos su propiedad. Entonces Pablo expresó este pensamiento en otra carta, por ejemplo en Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De hecho, voy entonces al verso 25 y 26. Aquí vemos que como la muerte de Jesús satisface el justo juicio de Dios. Dice, ¿a quién Dios puso? Mire, ¿a quién Dios puso? Ojo con eso. Él lo colocó. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí vemos esta frase inicial cuando dice a quien Dios puso como propiciación, ¿ya? Jesús, a través de su muerte, ¿ve? En su sangre, fue la propiciación. ¿Qué significa la propiciación? Es el sacrificio sustituto. Es aquel que aplaca la ira del Señor. ¿Te fijas? Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, el Padre pudo manifestar su justicia en el juicio contra el pecado, mientras perdonaba a quienes merecían el juicio. Entonces, otro escritor habla acerca de la propiciación, dice que la palabra en su forma clásica fue usada en el acto de apaciguar a los dioses griegos por medio de un sacrificio. En otras palabras, el sacrificio era ofrecido para compensar la ira del Dios. De hecho, la NBI, la traducción NBI traduce propiciación como un sacrificio de expiación. ¿Ya? Un sacrificio de expiación. Y la versión, la Biblia Viva dice, para tomar nuestro castigo por nuestros pecados. Eso es la propiciación. El que tomó nuestro castigo, ¿cierto? Por nuestros pecados. Entonces, la antigua palabra en el original que tiene que ver con la propiciación es hilasterion. También es usada, fíjate, en la Septuaginta para el propiciatorio. Esto de la propiciación se refería a esta cubierta del arca del pacto. Ese se llamaba el propiciatorio, sobre la cual la sangre del sacrificio era rociada como expiación por el pecado. Entonces, mientras se podría decir que este pasaje está diciendo Jesús es nuestro propiciatorio, probablemente tiene la idea más directa de propiciación, o sea, un sacrificio sustituto.
Entonces, al mismo tiempo, la idea del propiciatorio no debe ignorarse como una ilustración de propiciación. Dentro del arca del pacto estaba la evidencia del gran pecado del hombre, estaban las tablas de la ley, ¿cierto? El maná recibido ingratamente, la vara de Aarón, mostrando el rechazo del hombre al liderazgo de Dios. Entonces, sobre el arca del pacto estaban los símbolos de la santa presencia de Dios en el trono, ya en los bellos querubines de oro, y en medio de los dos estaba el propiciatorio. Y mientras la sangre del sacrificio era rociada en el propiciatorio en el día de la expiación, eso se veía en Levítico 16. Entonces, la ira de Dios era apartada. ¿Sabe por qué? Debido a que un sustituto había sido sacrificado por parte de los pecadores que venían por fe. Entonces, en verdad podemos decir que Jesús es nuestro propiciatorio, estando entre los pecadores culpables y la santidad de Dios. Entonces, dice, ¿quién Dios puso como propiciación? Entonces, esto muestra que Jesús de alguna forma no apaciguó a un padre renuente que no quería nada, reacio para contener su ira, que si lo iba a aceptar o no. No, ese juego no existió. Dice, ¿quién Dios puso como propiciación? O sea, Dios, el Padre, fue el que inició la propiciación. ¿Te fijas? Él mismo lo puso. Y esta palabra también que dice pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vemos, hermanos, aquí que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados de aquellos santos del Antiguo Testamento, pero ellos confiaban en la venida del Mesías, en la cruz. Entonces esos pecados ya no fueron pasados por alto, sino que fueron pagados en la cruz. ¿Te fijas? Pasaron por alto en el sentido de que todo ese tiempo esperaron, ¿cierto? Hasta que un día se pagara. Entonces todos los que morían confiando en el Rey, confiando en que el Cristo bendito iba a morir, iba a resucitar por ellos, o cuando llegó el momento, cuando Cristo, ¿no es cierto?, padeció lo que padeció y resucitó de la forma que lo hizo, todos esos pecados del Antiguo Testamento fueron pagados. Entonces la idea es que a través del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, aquellos que miraban con fe al Mesías venidero tenían sus pecados cubiertos, por así decirlo, ¿no? Cubiertos como una especie como un tipo de pagaré. Este es mi pagaré. Esa cubierta temporal se canjeó entonces por el pago total en la cruz. Entonces la obra de Jesús en la cruz liberó a Dios de la acusación de que Él pasó por alto todo el pecado cometido antes de la cruz. No, Señor. Estos pecados fueron pasados por alto por un tiempo nada, pero finalmente fueron pagados. Dice la palabra, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces en la cruz Dios demostró su justicia al ofrecer al hombre la justificación, o sea, un veredicto legal de no culpable, mientras permanecía completamente justo porque la pena del pecado había sido pagada en la cruz. Entonces es fácil ver cómo alguien puede ser solo justo, simplemente mandar a todo pecador culpable al infierno, como lo haría un juez justo. Es fácil ver cómo alguien puede ser solo el que justifica. Simplemente decir a cada pecador culpable, yo declaro perdón, todos ustedes son declarados no culpables, pero solamente Dios pudo encontrar, mira, la manera de ser ambos, el justo y el que justifica. ¿Te fijas? Al que es de la fe en Jesús. Entonces aquí aprendemos que Dios diseñó el dar la más evidente demostración tanto de su justicia como de su misericordia. Dos cosas. De justicia, porque requería un sacrificio, ¿ya? Y al rehusarme absolutamente a dar salvación a un mundo perdido de cualquier otra manera, y también de su misericordia. ¿Por qué? Él proveyó
el único sacrificio que requería su justicia. ¿Te fijas? Entonces, jactarse de la salvación que viene a través del Evangelio de Cristo Jesús está excluido. O sea, ¿dónde dice la Escritura? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Entonces, no debería estar en ningún lado esto de la jactancia, debido a que somos justificados gratuitamente por su gracia. Cualquier cosa que Dios nos da es por su gracia. Todo lo que tenemos es por su gracia. Así que cualquiera que lucha por ser muy figurín, yo digo, no, humíllese mejor, porque eso no le esté robando la gloria al Señor. Todo lo que tengamos, por poquito, más o menos, mucho, es solo por su gracia. No hay lugar para la autogratificación o al crédito. ¿Por cuál ley dice? La jactancia, como dijo, no está excluida porque existe un pasaje específico en la ley contra ella. En cambio, el orgullo es excluido debido a que es completamente incompatible con la salvación, que es gratuitamente y que es nuestra a través de la fe. Entonces, la jactancia está incluida por la ley de la fe. Jactancia nos referimos a que dice, no, yo lo hice bien, yo lo hice acá, yo lo hice... No, si ninguno lo ha hecho bien. En el sentido humano me refiero. En cuanto a la fe, sí, lo hemos estado haciendo bien. Por la ley de la fe. No hay lugar para la jactancia. Es por eso que el hombre natural odia ser justificado gratuitamente por su gracia. La gracia se rehúsa totalmente en reconocer sus méritos, de hecho imaginados, y no dar lugar a su orgullo. Entonces los versículos 28 al 30, ya terminando, ya queda poquito, vemos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No solamente Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces Él estaba diciendo que no es que seamos justificados por fe además de cualquier obra de la ley que podamos hacer. Somos justificados por fe únicamente, sin las obras de la ley. Ya que todas las obras de la ley están excluidas, solamente queda la fe. Lutero de hecho lo decía así, la sola fide, decía él. Sola fe. Y se convirtió en una especie de eslogan. Entonces, si las obras de la ley dice, ¿no contradice Santiago? Entonces Santiago, cuando habla de esto, en este pasaje del capítulo 2 de Santiago, del 14 al 26, ¿cómo podemos decir que únicamente la fe salva sin las obras de la ley? Entonces aquí, en cuanto a Santiago, vemos entonces que es cierto que únicamente la fe salva, pero una fe verdadera, una fe que te salva, tiene un carácter distinto. No es solamente el estar de acuerdo con ciertos hechos, pero es una dirección de la mente y la voluntad de acuerdo con Dios. Entonces todo el propósito del libro de Santiago es describir el carácter de esta fe que salva. Y de hecho lo que dice Santiago, que el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras, no milita en absoluto contra el punto procedente de la justificación solo por la fe. La conciliación de los dos puntos depende mayormente de la deriva del argumento seguido por Santiago, porque la pregunta con él no es cómo los hombres obtienen la justificación ante Dios, pero cómo demuestran a los demás que son justificados. Ese es el tema. ¿Cómo demostramos a los demás que somos justificados? Su objetivo era refutar a los hipócritas. No en vano se captaban de que tenían fe. Ellos decían, tenemos fe, pero y Santiago no quiso decir más que el hombre no es hecho o tiene la evidencia de ser justo por una fe fingida o muerta, y que debe demostrar su justificación por sus obras. Entonces ahí vemos que la salvación, ¿no es cierto?, es por fe, ¿no es cierto? Pero ¿para qué? Para buenas obras. Si somos convertidos y creyentes, necesitamos mostrar eso. Entonces vemos entonces que esta justificación se ofrece a ambos, los judíos y a los gentiles, es de carácter universal. ¿Ya? Esta justificación no solo está disponible para los judíos y gentiles, sino que también es recibida de la misma manera por judíos, gentiles, ya que un Dios justifica a ambos, judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces,
dice luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Podemos ver cómo alguien podría preguntar, si la ley no nos hace justos, ¿de qué sirve entonces la ley? Pablo acabas de invalidar la ley, en el fondo. ¿Ya? ¿Estás yendo en contra de la ley de Dios? Y él dice, no, en ninguna manera, por supuesto que no. Pablo no invalida la ley. Como el apóstol va a demostrar en el capítulo 4, ya en el siguiente que vamos a trabajar mañana, la ley anticipó, lo que hace es anticipar la venida del evangelio de justificación por fe, que sin las obras de la ley. Por lo tanto, el evangelio establece la ley, cumpliendo sus propias predicciones. Y en el fondo lo que hace la ley es mostrarnos que ninguno podía cumplirlo con obras humanas. Nadie puede, ninguno puede. Y eso es lo que hizo la ley, mostrarnos en el fondo el camino de salvación. ¿Okay? Bien, hemos concluido en este día con muy bonito tema de la salvación por fe, y cómo los méritos de Cristo pudieron ayudarnos y darnos en el fondo la salida final. Así que mañana continuamos entonces con el capítulo 4 de Romanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque usted nos ayuda, nos bendice, Señor, dándonos este conocimiento, esta enseñanza, esta palabra de bendición. Gracias por ello. Gracias por este tiempo de compartir, de poder educarnos un poco, de aprender un poquito de estos conceptos de la salvación, que son la justificación, la redención, la propiciación y otros más que de a poquito vamos a ir mejorando los conocimientos con respecto a esto. Tu salvación fue tan hermosa, tan grande, tan preciosa, Señor, que realmente es sorprendente.